Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de espiritualidad y evolución conciencial. Y en esta serie hemos comenzado con la lectura y comentario del libro Diario de experiencias fuera del cuerpo físico, proyecciones de la conciencia, de Waldo Vieira. Y hoy estamos comenzando el capítulo 13, energías y percepciones. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura y dice así. Miércoles 8 de agosto de 1979, 20:12 horas. Fase de la luna llena a las 00:22. Los ejercicios intensos de exteriorización de energía comenzaron inmediatamente después de ponerme en posición de cúbito dorsal. La posición de cúbito dorsal es mirando boca arriba, y la exteriorización de energías pues es uno de los ejercicios previos, preparatorios del cuerpo energético para que éste sirva de lanzadera del cuerpo emocional. Ya comentamos que había pues varios tipos de ejercicios y uno de ellos es la exteriorización de energías, que precisamente es generar de la propia energía corporal, del cuerpo energético, del energosoma, en la terminología de Waldo Vieira, de la concienciología, pues generar un ambiente propicio para el despegue del psicosoma desde el soma intrafísico hacia la dimensión extrafísica. Y bueno, pues son los ejercicios que dice Waldo Vieira que estaba realizando. Se produjo un movimiento rápido de mi mano derecha en ese ambiente agradable de paz. El ambiente agradable de paz, bueno, pues es sencillamente el que cualquiera de los ejercicios de movimiento de las energías corporales pues te trae una sensación bastante agradable. Esto, por no extenderme mucho, pues se debe sencillamente a que estás por medio de esos ejercicios que se producen intencionalmente, pero tienen su técnica, tienes que ir sintiendo pues cómo vas desplazando la energía de un sitio a otro del cuerpo, o exteriorizándola o interiorizándola si estás en un ambiente en el que hay energías puras, pues por ejemplo en un bosque, ambientes de naturaleza, un paisaje bonito. Entonces, esas energías lógicamente están activando el cuerpo energético mediante la activación, digamos, o elevación de la frecuencia vibracional de las células. Al elevar la frecuencia vibracional de las células, pues estás activando que las células emitan una energía con más frecuencia vibratoria. Y bueno, pues esto tiene unos beneficios extraordinarios para el organismo, dado que estás además activando todos los órganos de tu cuerpo y todos los sistemas. Con lo cual, pues esos ejercicios son recomendables incluso si no vas a realizar una proyección de la conciencia, si no vas a intentar un desprendimiento del psicosoma, dado que proporcionan una sensación muy agradable, son equilibradores de el campo magnético corporal. El campo magnético corporal, bueno, pues es importante, según últimas revelaciones, últimas canalizaciones, a efectos de permitir una mayor lucidez y discernimiento espiritual. Y bueno, pues incluso todos estos movimientos energéticos pues llegan a aliviar algunos síntomas, lo va diciendo Waldo Vieira en los capítulos que va relatando en este diario, pues como cuando vimos la cuestión de la ducha hidromagnética, algunos síntomas, bueno, pues de dolores, de agujetas, de, pues, en fin, bloqueos que
pueda tener, incluso pesadez mental, pues mareo, cualquiera de estas cuestiones pues es muy beneficiosa y además te deja en un estado pues muy relajado, y es a lo que se está refiriendo Waldo Vieira aquí. Mi experiencia personal, bueno, pues estos ejercicios realizados a diario, los de movimiento de las energías, pues te traen un cambio pues bastante beneficioso en cómo te sientes, y empiezas a notar muchas cosas, porque no solamente son cambios beneficiosos a nivel corporal y a nivel, digamos, bueno, pues anímico, ¿no? De sentirte ligero, de sentirte, sino que, bueno, pues empiezas lógicamente a activar también esos conectores energéticos que son los chakras, y luego además pues incrementas tu percepción extrasensorial. Entonces, también tiene algunos inconvenientes, que es que, bueno, pues al volverte más consciente de los fenómenos de la dimensión colindante, del extrafísico, pues tiene algunos inconvenientes que ya iremos comentando a lo largo del diario cuando vayan surgiendo, y yo os comentaré también pues a nivel personal esos ciertos inconvenientes que puede tener, que es, bueno, es sencillamente son circunstancias inherentes a la expansión de la conciencia y al desarrollo de todos estos ejercicios, que sencillamente pues surgen y bueno, pues los vas solucionando, y de esa forma pues vas acervando pues una mayor experiencia en todas estas cuestiones, y no tiene mayor importancia esos inconvenientes, sencillamente pues forman parte del proceso. Bueno, pues hecha esta aclaración, continuamos con la lectura de lo que nos está contando. Repetimos y seguimos. Dice: se produjo un movimiento rápido de mi mano derecha en ese ambiente agradable de paz. Esto fue por la repercusión de la interiorización súbita de la mano, que estaba parcialmente desprendida, y volvió bruscamente a la coincidencia. En los semidesprendimientos, este fenómeno, que se puede llamar autotelequinesia, se produce, por ejemplo, cuando el brazo derecho está desprendido y la conciencia permanece en vigilia o semivigilia, en ese estado intermedio entre estar despierto y estar dormido, que estás ya entrando en el sueño, y entonces un dedo de la mano del psicosoma, del cuerpo emocional, tú tienes el brazo, el soma físico, y luego pues tienes el brazo emocional, el brazo psicosomático desprendido fuera, y entonces un dedo toca el cuerpo energético, y al tocarlo, como dice ahora Waldo Vieira, pues se produce una especie como de chispazo. No se ve la chispa, lógicamente, pero sí se nota, y es lo que está contando. Y entonces un dedo de la mano del psicosoma toca su correspondiente dedo del soma, sin haber una recoincidencia. Está el brazo somático, el brazo físico-material, y un poco desprendido el brazo psicosomático, tiene la misma forma. Y entonces, al acercarse el cuerpo emocional del dedo del brazo psicosomático al dedo al dedo físico-material rodeado del cuerpo energético, pues entonces se produce una recoincidencia rápida y una especie como de chispazo, sí. Dice: un dedo de la mano del psicosoma toca su correspondiente dedo del soma sin haber una recoincidencia, sin entrar otra vez de nuevo a recoincidir el cuerpo psicosomático o emocional con el físico. El chispazo surge porque el físico sigue con el cuerpo energético, rodeándole, sobrepuesto. Y entonces son dos energías que se encuentran, produciéndose una especie de choque eléctrico inofensivo, muy fuerte y claramente discernible, con repercusión y estremecimiento inmediato en todo el brazo físico. Claro, el brazo físico
hace así y entonces ya se produce la recoincidencia rápidamente del brazo psicosomático en el físico. Esto puede ocurrir con cualquier miembro del cuerpo, por supuesto. En los casos de semidesprendimientos previos al desprendimiento completo, en los fenómenos de proyección, la última parte del soma que se proyecta es la cabeza. Es decir, que si este es el cuerpo, pues el cuerpo emocional, si esta fuese la cabeza, pues va saliendo primero los pies, luego el resto del tronco y al final desprende la cabeza y sale, ¿no? Eso es a lo que se refiere Waldo Vieira. Sigue diciendo, se produjo el entorpecimiento profundo y general de todo el soma acostado, que constaté al volverme al lado izquierdo. Este entorpecimiento es que cuando, después de realizar esos ejercicios de movimiento de las energías, de alguna forma has activado el cuerpo energético que te va a servir de lanzadera del cuerpo psicosomático, ese estado vibracional que notas tiene unos efectos en el cuerpo físico que pues es como si se te anestesiase. Empiezas a dejar de sentirlo, y entonces es como cuando te han anestesiado para, digamos, manipular algún diente, el dentista, y entonces cuando se te va pasando la anestesia, pues no notas la parte anestesiada. Bueno, pues eso es lo que ocurre con el cuerpo físico, es lo que él llama el entorpecimiento, es como notas también como un balonamiento. Un balonamiento es como que lo notas, pues lo mismo que cuando te tocas después de cuando ya se va pasando la anestesia, parece que es más grande de lo que es, ¿no? Y entonces te miras y no lo ves más grande, pero al tacto, bueno, pues es un poco esta cuestión la que ocurre. Se produjo el entorpecimiento profundo y general de todo el soma. Es un síntoma previo al desprendimiento. Que constaté al volverme hacia el lado izquierdo. Tuve una breve pérdida de la lucidez y surgió la visión nítida de la conciex José Grosso. De la conciencia extrafísica José Grosso. Bueno, Waldo Vieira, a lo largo de su vida, antes de comenzar con la investigación seria y científica de la proyección fuera del cuerpo, pues tuvo una fase en la que estaba muy relacionado pues, con la cuestión del espiritismo, de la mediumnidad y de la Ouija. Y entonces, bueno, pues él estuvo en contacto con varias personalidades. Algunas las nombra directamente aquí en el libro de diarios de experiencias fuera del cuerpo, porque forman parte luego de sus asistentes, lo que él llama los amparadores en esas experiencias extrafísicas, esos formadores. Uno de ellos es José Grosso, pues tenemos también a María Clara, por ejemplo, y bueno, pues algunos más que él va nombrando, que son conciencias extrafísicas con las cuales tiene cierta relación cuando hace una proyección, porque son sus asistentes, ¿no? En la primera parte de la vida de Waldo Vieira, antes de comenzar seriamente con toda esta cuestión y fundar la ciencia conscienciológica y proyecciológica, el trabajo de Waldo Vieira es inmenso, es decir, es enciclopédico respecto de toda esta cuestión. El libro de proyecciología es un tocho que puede ser pues del tamaño del libro Urantia y todo relativo a todo este tipo de experiencias y a irlo pues sistematizando y generando bueno pues un conocimiento científico a base de las experiencias muy potente. Además, Waldo Vieira es médico y bueno, pues eso le da una cierta ventaja para todas estas cuestiones. Bueno, pues antes de la proyecciología, Waldo Vieira tenía todas estas prácticas, también era un investigador de las cuestiones espiritistas, mediúmnicas y en general, lo que ahora se conoce como percepción extrasensorial, ¿no?
Y entonces, bueno, pues incluso él ha llegado a ser el canalizador mediúmnico de libros que han escrito otras entidades. Bueno, pues no es tan extraño. Tenemos todos los textos espirituales modernos son canalizados, ya sea un curso de milagros, el libro de Urantia, un curso de amor, Set, Ramta, y bueno, pues realmente Waldo Vieira tiene escritos varios libros, él como escriba de personalidades extrafísicas que los escriben, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene toda esa experiencia previa a toda esta cuestión. Tuvo una breve pérdida de la lucidez y surgió la visión nítida de la conciex José Grosso. Surge esa visión, esas visiones surgen cuando ya tienes un cierto desarrollo de la percepción extrasensorial, pues por ejemplo, en esta cuestión que es la clarividencia, pues después de realizar esos ejercicios, previo al desprendimiento del cuerpo emocional y la interactuación ya en la propia dimensión extrafísica, previo a eso, con los ojos cerrados, tú tienes una visión de la dimensión extrafísica que te rodea. Con los ojos cerrados porque no es con los ojos físicos. Si abres los ojos también, porque al final lo que estás utilizando es unos sentidos internos. Y puedes ver con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Entonces, bueno, él dice que tuvo una visión de José Grosso con los ojos cerrados. Lógicamente, pues estaba ya adormeciéndose, ¿no? Dice, más simpático que en su conocido retrato. Bueno, hay un retrato, lo podéis mirar en internet, si buscáis José Grosso Waldo Vieira, pues hay un retrato de un señor con bigote así, pues que está serio. Bueno, pues dice que la visión nítida de la conciencia José Grosso en ese momento, en tiempo real, pues dice que estaba más simpático que en su conocido retrato. A las 20:33 terminaron los ejercicios de movimientos de la energía y me tumbé en la cama del lado izquierdo, deseando intensamente salir y flotar sobre el soma. El deseo intenso de salir y la ausencia de miedo son requisitos fundamentales para la proyección voluntaria. ¿De acuerdo? Son requisitos fundamentales para la proyección voluntaria. El deseo, la intención y la ausencia de miedo. Si tienes miedo no sales. Ya acaba el registro preproyección y comienza el registro de la proyección. Dice, es difícil de explicar, pero después de un breve periodo de sueño, tuve una autopercepción plena, todavía dentro del soma, no había despegado. Tenía la certeza absoluta de que no se daría ya una salida completa del psicosoma, abandonando la forma orgánica. Dice, estaba convencido de que esa noche no salía. Bueno, pues porque a veces no se sale, a veces no logras realizar el desprendimiento voluntariamente, ni Waldo Vieira. Es decir, a veces ocurre y a veces no, y bueno, pues hay muchos factores que influyen en esto, ¿no? Al cabo de unas breves vibraciones, arranqué con una sensación de libertad muy agradable. Previo al desprendimiento, notas el estado vibracional. El estado vibracional es como si tú fueses un motor de un reactor y estás... Entonces, notas la energía en todo el cuerpo porque eso sirve de lanzadera del cuerpo emocional. Esto no lo recordamos porque cuando nos proyectamos habitualmente, todos nosotros, sin excepción, por las noches, pues estamos en un sueño profundo y no recordamos nada de esa experiencia. Además, las proyecciones espontáneas no suelen ir acompañadas del estado vibracional. El estado vibracional es la resultante de producir tú las circunstancias para realizar una proyección voluntaria. Haces el movimiento de las energías, consigues el estado vibracional y sales.
porque las proyecciones que realizamos espontáneas todos por las noches, pues sencillamente es, bueno, pues por otro procedimiento en el cual no se da el estado vibracional tal como se da cuando se realizan las proyecciones voluntarias, que tú lo generas, el estado vibracional, para poder realizar ese despegue del cuerpo emocional. Dice, noté la presencia de cantidad de filamentos que salían por la espalda, de aspecto tenue aunque vigorosos, como aquellos cables encubiertos en las cajas subterráneas de las empresas eléctricas. Eran los componentes del cordón de plata. El cordón de plata, recordemos que es la conexión del cuerpo energético que permanece sobrepuesto al cuerpo físico, la conexión del cuerpo energético con el cuerpo emocional que despega y es pues desde aquí, desde la nuca, hacia la nuca del cuerpo emocional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es como una extensión del cuerpo energético que une al cuerpo emocional en todo momento de esa proyección que realizas. Esa proyección del cuerpo emocional se denomina concin, conciencia intrafísica proyectada, para diferenciarlo de las conciencias extrafísicas que no tendrían el cordón de plata, no tendrían esa unión porque ya no tienen cuerpo físico, están, dicho desde aquí, muertas y entonces están ya por allí. Pero sin embargo, una conciencia proyectada es una conciencia intrafísica proyectada en el extrafísico y está unida por el cordón de plata al cuerpo físico. Noté la presencia de cantidad de filamentos que salían por la espalda, de aspecto tenue aunque vigorosos. Como aquellos cables encubiertos, daos cuenta de que, como se ve aquí en la portada, como se ve en el extrafísico es luminoso, es como en negativo, está todo oscuro y ves los contornos luminosos. Y bueno, pues este sería el cordón de plata, precisamente a la nuca del cuerpo emocional y a la nuca del cuerpo somático, enlazando con el cuerpo energético que tiene sobrepuesto sobre el cuerpo físico o somático, físico material. Eran los componentes del cordón de plata. La voluntad de dejar el soma pareció crear una sustancia sólida que me permitió apoyar un parabrazo y la paramano. El parabrazo es el brazo emocional desprendido. La paramano es la mano emocional desprendida. Entonces dice que la voluntad de dejar el soma pareció crear una sustancia sólida que me permitió apoyar un parabrazo y la paramano. Es decir, como si hiciese una palanca para despegar en una morfopensene, en una forma de sustancia morontial generada directamente por tu conciencia, ya desprendida, extrafísica. Y entonces generas pues la forma que necesitas y entonces piensas en ese momento que te necesitas apoyar para salir y entonces generas la forma y te apoyas y sales. Es a lo que se está refiriendo. Como si empujase el psicosoma hacia afuera y hacia arriba. La voluntad es una palanca. La mera intención es la que determina el desenvolvimiento. Igual que aquí en el medio físico-material, tú aquí pues quieres moverte y tiene que haber una intención de mover el brazo. Si no hay una intención, no lo mueves, el brazo no se mueve solo. Bueno, pues en el extrafísico, en la dimensión morontial, ocurre exactamente igual, solo que con muchas más posibilidades, muchas más posibilidades. Un pensamiento resonante externo, oído a través de sonidos inarticulados, me sugirió un breve y pausado mensaje. Lo que pienses será creado y aparecerá inmediatamente.
Él pensó que tenía que apoyarse en algo para poder salir y fue creado inmediatamente, porque esto es lo que ocurre en la dimensión extrafísica. En la física, la creación tiene un retardo para que no parezca que tú estás creando, tiene un retardo y está sometida a un diseño, un guión consensuado, de forma que en tu vida, pues finalmente las cosas aparecen, que tienes la idea de comprarte una casa, que te compras una casa, que la vas amueblando poco a poco, pero cómo es el final de tu casa, eso es lo que estaba planificado, solo que aquí se reproduce luego de una forma en la que no crees que seas tú. Sin embargo, en la dimensión extrafísica ya ese diseño de verosimilitud ya no se da. En la dimensión extrafísica tú generas directamente el morfopensene, la forma de pensamiento, emoción y energía, inmediatamente. Pensamiento que la diseña, emoción que la motiva, energía que le da forma. Y generas la forma inmediatamente en tiempo real. Pensé en la capa de Superman que Artur usaba. Artur es su hijo. Lo que piense será creado y aparecerá inmediatamente. Bueno, eso es un pensamiento que esto también es una característica del extrafísico. En el extrafísico los pensamientos aparecen en tu... Es decir, si alguien se comunica contigo, tú aquí en la dimensión física le oyes las ondas que emiten sus cuerdas vocales y tu tímpano pues lo traduce en unas vibraciones que se convierten en unos impulsos eléctricos que tú interpretas, ¿vale? Bueno, pues en el extrafísico la comunicación es telepática, de forma que cuando alguien te habla, él simplemente piensa intencionalmente para hablar contigo y tú oyes dentro de ti, oyes esa voz, sencillamente. Entonces él oyó esa voz, seguramente sería de algún asistente que en ese momento él no estaba viendo. Los asistentes a veces se muestran y a veces no. La voz era, lo que piense será creado y aparecerá inmediatamente. Entonces dice, pensé en la capa de Superman que mi hijo pequeño, Artur, usaba. Y una capa roja apareció en mi espalda. Le apareció la capa. Al mirarla, en el vuelo rápido, la capa parecía ondear al viento. Él se imagina una capa ondeando al viento porque recuerda la capa de Superman ondeando al viento. Entonces, pues, di una vuelta por el aire y una vez parado, empezó la emisión de energías mentales. Era como si los intensos ejercicios de antes de irme a dormir continuaran fuera del soma. El juntar las energías mentales exteriorizadas a los recursos extraídos de la naturaleza acumulados antes del desprendimiento físico, ayuda a los amparadores a despertar magnéticamente la conciencia, a aumentar el potencial radiante y a agudizar las percepciones de la visión y de la audición extrafísica del proyector, una vez que ha abandonado la forma física. Estos son otros de los beneficios de los ejercicios de movimiento de las energías. Se está refiriendo a las energías mentales exteriorizadas y los recursos extraídos de la naturaleza. Es decir, él, pues imagínate que cuando antes de despegar realiza esos movimientos energéticos y entonces eso después le favorece la proyección y cuando ya ha despegado, él puede hacer una interiorización de energía procedente de la naturaleza física que le rodea, aunque él no la ve como física, él la ve con la forma sobrepuesta que todo objeto físico tiene una forma sobrepuesta morontial. Dado que las conciencias extrafísicas están generando formas a partir de lo ya existente físico y se sobreponen a ellas. ¿Qué ocurre? Que tú ves un árbol y lo que estás viendo es el cuerpo energético del árbol, que lo estás generando tú. Desde la dimensión física, la conciencia genera físicamente, desde la dimensión extrafísica genera
un cuerpo sobrepuesto extrafísico, ¿qué es lo que ves? Está en el mismo sitio del árbol físico. ¿Qué ocurre? Que cuando tú interactúas, como tú eres 1000 veces menos denso, esa es la sustancia morontial, 1000 veces menos densa que la sustancia física, tú puedes atravesar físicamente el árbol, pero interactúas energéticamente con ese morfopensene que está ahí generado colectivamente. Interactúas con él y, sin embargo, con el físico no interactúas. De hecho, en alguna otra experiencia relatada nos dice Waldo Vieira que una de las materias de investigación es la de intentar, cuando está proyectado, pues tocar cosas físicas y ve que las atraviesa e intenta tener una interactuación con las cosas físicas. Creo que en algún momento habla de que intenta abrir una puerta, pero que no agarra el pomo, ¿no? Que no lo agarra y bueno, pues luego pues comenta algunas cosillas de ciertas interactuaciones, pues como por ejemplo pues conseguir encender o apagar una luz o hacer ruido en la pared o cosas de esas. Esta cuestión de los ruidos, al igual que aquí hay personas que tienen desarrolladas las facultades de percepción extrasensorial, extrafísicas, en el extrafísico también hay personas que tienen desarrolladas las facultades de percepción intrasensorial o intrafísica. Entonces, bueno, pues muchas veces que oímos ruidos, nos pensamos, bueno, los ruidos serán seguramente pues las diferencias de temperatura que crean esas expansiones y contracciones de los materiales, sobre todo pues los metálicos, y bien, oímos el crujir de las maderas. Pero hay veces que hay ruiditos que nos damos cuenta de que esos ruiditos bueno, pues no se corresponden a esas cuestiones puramente físicas y es muy natural. Son sencillamente pues que las conciexias tienen cierta interactuación con lo físico y a veces bueno, pues esos ruidos se producen y son completamente naturales, porque completamente natural es que estamos constantemente rodeados de conciexias. Esto también es algo que ya hay que irlo diciendo, y es que la población de conciencias en el extrafísico colindantes y superpuestas a la superficie de la Tierra, porque bueno, el extrafísico se desarrolla en el mismo espacio físico terrestre, solo que es otra dimensión, 1000 veces menos densa y por lo tanto pues no nos encontramos, pero nos dice Waldo Vieira, lógicamente a él se lo dicen, por supuesto, los asistentes y los amparadores y esa información que recibe de esa formación que va obteniendo en sus experiencias, pues sencillamente que hay 9 veces más población extrafísica que física en la superficie del planeta. Es decir, habría 54.000 millones de seres. Entonces, empezad a tomar como algo absolutamente normal el que constantemente estamos rodeados de otras conciencias extrafísicas. Y sencillamente, pues como no estamos en ello, ni mentalmente, ni intencionalmente, ni nos hemos preparado ni nada, pues no hay interactuación. Y si tú te niegas esa posibilidad, pues sencillamente nunca tienes ninguna experiencia o tienes muy poquitas experiencias y las pocas que tienes, pues las achacas a cuestiones puramente físicas. Pero si tú empiezas intencionalmente a desarrollar esa capacidad de percepción extrasensorial, pues finalmente te empiezas a dar cuenta de que efectivamente están por todas partes. Y sencillamente, pues ya está, convivimos en el mismo espacio físico, dos diseños diferentes de la conciencia. Nada más que eso. Es decir, hay que normalizarlo, o sea, no es nada extraño. Es otra dimensión con otras características, es una dimensión a la que nosotros entramos y salimos según acabamos y empezamos vidas físicas, es una dimensión que ya sabemos por otras canalizaciones que es de revisión de las vidas anteriores y planificación de las siguientes, en las que además decides si vuelves o si continúas otras experiencias y bueno, pues no tiene más importancia. Eso sí, pues también hay seres, lógicamente, igual que en la dimensión física,
con muy diferentes estados mentales, que allí tiene una incidencia mayor porque allí, como el diseño es diferente y la creatividad es instantánea, pues los estados mentales allí tienen pues una incidencia diferente en la otra dimensión que en esta. Nada más. Bueno, luego pues tiene lo bueno, aquella dimensión tiene lo bueno de que como no tienes un cuerpo denso, pues no puede ser herido tu cuerpo denso. Nada más que puedes ser influido mental y emocionalmente, que no es poco, pero no hay sufrimiento corporal, lógicamente. Era como si los intensos ejercicios de antes de irme a dormir continuaran fuera del soma. El juntar las energías mentales exteriorizadas, los ejercicios previos, a los recursos extraídos de la naturaleza, interiorización de recursos pues, de energía más pura, de en fin, bosques, y acumulados antes del desprendimiento físico. Es decir, imagínate que por la tarde Waldo Vieira se ha ido a un parque o a un bosque y ha recogido energías puras. Y luego, por la noche, antes de despegar, realiza los ejercicios de exteriorización y crea ese ambiente propicio en el cuerpo energético y aledaños para luego poder despegar y llevarse esas energías, que es lo que dice que aumentan el potencial radiante, agudizan las percepciones de la visión extrafísica y de la audición extrafísica del proyector, una vez que ha abandonado la forma física. Se instaló en mí un bienestar indescriptible a raíz del vuelo cerca del apartamento, en pleno aire de Ipanema. Siempre que oigo Ipanema me recuerda a la versión de La chica de Ipanema, no a la brasileña, de Joao no sé qué, a la de Frank Sinatra. Me recuerda, no sé por qué, a esa, The Girl from Ipanema. Se instaló en mí un bienestar indescriptible a raíz del vuelo cerca del apartamento, en pleno aire de Ipanema, por un buen espacio de tiempo. El acto de pensar constructivamente absorbe energías sutiles de fuentes naturales, como el agua del mar o los árboles de las laderas de las montañas. El acto de pensar constructivamente. Y permite una utilización efectiva inmediata. Fijaos, en la dimensión morontial extrafísica, según Waldo Vieira, a diferencia de la física, que tú puedes tener unos pensamientos, esos pensamientos te generan unas emociones, pero no se traducen en gestualidad del cuerpo físico si eres un buen actor. Y entonces, para gente con poca sensibilidad psíquica o energética, pues tú puedes estar pensando maldades de él y él no darse cuenta porque estás con una sonrisa. Si él es sensible psíquica o energéticamente, sí va a notar que estás pensando maldades de él, ¿de acuerdo? Porque tú estás emitiendo una frecuencia energética, porque en el plano de manifestación que es este, los pensamientos se manifiestan en forma de energía y con una adecuada sensibilidad, pues otro la percibe. Pues, entonces, no sabe exactamente qué palabras estás pensando, pero sí sabe que no hay algo puro en los pensamientos que tiene otro con respecto a ti. ¿Te das cuenta? Bueno. Pero, sin embargo, en la dimensión extrafísica no tienes cuerpo físico e inmediatamente cualquier otra conciencia percibe tus pensamientos y tus emociones energéticamente. Con lo cual, digamos que hay una responsabilidad quizás mayor por la cuestión esta práctica, de vigilar tu mente, de tener pensamientos constructivos, de tener pensamientos
tendentes al paradigma del amor y no al del miedo. En la dimensión extrafísica hay una mayor responsabilidad porque cambia completamente tu experiencia. De hecho, si tú no tienes una especial vigilancia de tus procesos mentales en la dimensión extrafísica, pues eres presa fácil de los parapsicóticos, que te localizan y, bueno, pues, en fin, pueden intentar captar esa energía, que es a lo que se dedican. Aquí un parapsicótico pues te puede molestar físicamente, entonces, bueno, pues, y te puede intentar robar o violar o lo que sea. Y en el otro lado, un parapsicótico no tiene nada que robarte ni que violarte. Entonces, lo que te hace es molestarte energéticamente y emocionalmente. Y bueno, pues digamos que tienes que tener una especial vigilancia de tus procesos mentales para no rebajar tu frecuencia energética y entrar en contacto claro, vulnerable, se podría decir, con los parapsicóticos. Lo veremos dentro de 2 capítulos, en uno, creo que es el 15, que se llama Proyección desasediadora. Ahí lo cuenta perfectamente Waldo Vieira. El acto de pensar constructivamente, repetimos, absorbe energías sutiles de fuentes naturales, como el agua del mar o los árboles de las laderas de las montañas. Eso te refuerza. También nos refuerza irnos a una excursión a la montaña en estado físico, en estado intrafísico. Viene uno recargado de energías, porque tú tienes un cuerpo energético. Bueno, pues cuando estás proyectado, más, porque no tienes el cuerpo físico que distorsiona eso, ¿no? Y permite una utilización efectiva inmediata, esa energía que puedes extraer pura de la naturaleza. La absorción rápida de las fuerzas externas se realiza igual que la recepción de pensamientos y sugerencias de las conciencias intangibles. Un pensamiento aparece en tu mente. Alguien intencionalmente se quiere comunicar contigo y lo que te pretende decir aparece en tu mente. Bueno, pues las energías tú intencionalmente las pretendes captar y son un refuerzo, son el alimento del cuerpo emocional en la dimensión extrafísica o morontial, esas energías. Un pensamiento que recibe a continuación Waldo Vieira, seguramente procedente de un asistente. Se va a producir un ruido fuerte en las proximidades de su cuerpo biológico que podrá producir tracción en el psicosoma. El cuerpo físico durmiendo en la cama, mientras el emocional está por ahí durmiendo en la cama, oye un ruido en la habitación o fuera de la habitación, se despierta y entonces eso inmediatamente retrae el cordón de plata que está unido al cuerpo energético por aquí, por la parte de la nuca, lo que sería la parte de atrás del gargantochakra, y entonces tira el cuerpo emocional y lo recoincide. Y le avisan los amparadores antes, los asistentes, le avisan con ese pensamiento que se produce en su mente. Se va a producir un ruido fuerte en las proximidades de su cuerpo biológico que podrá producir tracción en el psicosoma. El pensamiento resonante me avisó. Hubo un ruido indefinible y retorné de inmediato cerca del soma. ¿Qué ruido extraño sería ese? Vi el cuerpo inerte acostado del lado izquierdo, su propio cuerpo. Lo ve con el cuerpo emocional, cuerpo físico. Vi el cuerpo inerte acostado del lado izquierdo. Giré en esa posición y se produjo la yuxtaposición en coincidencia completa. Entra en el cuerpo físico. Inmediatamente quise volver al vuelo libre, como lo bien que me lo estaba pasando, con mi capa de Superman que había generado yo mismo, volando por allí, y de repente pues tengo que volver. No, quiero volver a salir.
Inmediatamente quise volver al vuelo libre. La libertad inexpresable de volar es mucho mejor que estar en el soma. Es indescriptible. Indescriptible, o sea, hay que vivirlo. Es indescriptible. Sin embargo, el pensamiento resonante me sugería que escribiera las notas de este registro. Él quería seguir, pero él se ha entregado a la investigación de todas estas cuestiones y, de hecho, pues los asistentes le ayudan porque él se ha entregado a la investigación de estas cuestiones. Entonces, tiene unas ciertas obligaciones que realizar y moralmente, pues le apetece seguir proyectado, pero sabe que si se vuelve a proyectar, pierde el recuerdo de esta proyección, porque los recuerdos se han producido en el cuerpo emocional y al recoincidir con el físico, no han afectado esos impulsos eléctricos a las neuronas y no se quedan densificados esos pensamientos en el cerebro, con lo cual no los recuerdas después, porque se han producido en el cuerpo somático, no en el psicosomático, en el emocional, no en el somático. Entonces le va a durar poco el recuerdo, es efímero el recuerdo, él lo sabe, y entonces decide que tiene que levantarse y hacer el registro de la proyección. La libertad inexpresable de volar es mucho mejor que estar en el soma. Sin embargo, el pensamiento resonante me sugería que escribiera las notas de este registro. Percibí las fuerzas que unen el psicosoma al soma, mismas que provocan el estado vibracional del cuerpo energético. La atracción del soma en sus proximidades era casi irresistible, por lo que la idea de escribir venció finalmente. No había ninguna conciex visible cerca. Recordemos que tenemos yuxtapuestos ahora mismo un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Cuando realizas una proyección de la conciencia fuera del cuerpo, activas el cuerpo energético, si es voluntaria, lo activas para que sirva de lanzadera del cuerpo emocional y del mental, que se van juntos. Pues si no, no te acordarías de nada, solo con el cuerpo emocional. El cuerpo mental va junto. Posteriormente, también hay otra proyección. Una vez que estás proyectado con el cuerpo emocional y el mental en el extrafísico, puede haber una proyección del mental fuera del emocional. El emocional tiene la misma forma que tu cuerpo físico, pero el mental es una bola de energía. Esto nos suena de otras canalizaciones. Es una bola de energía pura. Y es la conexión de tu alma, de tu entidad, en ese fragmento, generando el cuerpo físico. ¿De acuerdo? Bueno, pues acaba el registro de la fase de proyección y comienza el registro post-proyección. Dice, seguía teniendo en el cuerpo denso, en el cuerpo físico, la sensación de estar todavía de psicosoma. Igual que previamente a la proyección hay un aturdimiento, un entorpecimiento, una sensación como de anestesia, bueno, pues esa misma ocurre al entrar. Parece que estás todavía, que no te notas el cuerpo físico hasta pasa un poco. Se me ocurrió una idea repentina. Sería una lástima encender la luz porque se disiparía la energía acumulada, esa energía que había exteriorizado antes de despegar. Si enciendes la luz, bueno, pues digamos que esa energía que sigues tú sosteniéndola, pues si enciendes la luz ya pierdes esa disposición a
la cuestión de la proyección, porque ya entra de lleno el diseño físico material y entonces esa energía se dispersa. Y al levantarme decidí escribir a oscuras unas notas simplificadas con los temas esenciales de lo acontecido. El reloj digital marcaba las 9:36 de la noche. Salí de la cama para anotar en la penumbra del despacho 7 hojas repletas de frases telegráficas espaciadas. Estaba a oscuras, pues. Cuando volví a la cama, observé la frialdad generalizada del Soma. Se había enfriado, había salido de la cama, hacía frío y se había enfriado. Garabateé 2 páginas con notas simplificadas. A propósito, el apéndice plateado, el cordón de plata, se le dice cordón de plata porque como en el extrafísico los contornos son luminosos, de luz fría, bueno, luego hay de todos los colores, por supuesto, pero en concreto el cordón de plata es una luminosidad fría, no es cálida. Y entonces, como es todo como unos hilos, pues se ve como algo más gordo, como compuesto de hebras brillantes. A propósito, el apéndice plateado parece estar constituido por un manojo de cabos de fuerza que pulsan regularmente. Esas hebras, son muchas hebras y están todas juntas, entonces hacen como un tubo de hebras energéticas. Cabos de fuerza que pulsan regularmente y no por un único cordón. Es decir, no es como un cordón sólido, sino muchos cordoncitos finísimos, que precisamente cuando sale el cuerpo psicosomático del físico, por el impulso del energético, une el cuerpo físico al emocional, el cuerpo energético, pero se van haciendo hilillos, como que despegas 2 tostadas con mantequilla o con miel, despegas 2 tostadas con miel, un sándwich de miel. Bueno, pues el sándwich de miel lo despegas y se quedan unos hilillos por toda la superficie del sándwich. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Salen unos hilillos, que es el cuerpo energético, que está uniendo por hilillos todo lo largo del cuerpo emocional con el cuerpo físico, pero cuando ya el cuerpo emocional se va, se reagrupan los hilillos en el cordón de plata. Esto es lo que está relatando Waldo. La capacidad de distensión del cordón energético del proyector compone su potencia proyectora. Si tú tienes un cuerpo energético, para eso están los ejercicios también, para reforzar el cuerpo energético, porque luego si tú lo has reforzado, tienes más cordón, más potencia proyectora y te puedes ir más lejos. ¿De acuerdo? La capacidad de distensión del cordón energético del proyector compone su potencia proyectora. ¿Dónde se sitúa la sede intrafísica del cordón energético? Cuando ese apéndice se contrae en la interiorización ocultándose en el soma. La pregunta de Waldo que se hace a sí mismo es: cuando ya hemos dicho lo del sándwich de miel, todos los hilillos que unen todo el cuerpo emocional con el energético, pero cuando ya se aleja, los hilillos esos se convierten en un cordón que sale de la nuca y une a la nuca del cuerpo emocional, por detrás. Entonces Waldo piensa, ¿por qué sale de la nuca y no de la mitad de la espalda y no del codo y no de la rodilla? ¿Por qué sale de la nuca? ¿Dónde se aloja el cordón de plata? ¿Dónde se aloja internamente cuando retorna? Bueno, yo lo que interpreto es que cuando retorna vuelve a distribuirse en el cuerpo energético. Pero Waldo se está haciendo otra pregunta, y es que hay un alojamiento especial del cordón de plata una vez que regresas al cuerpo físico y te recoincides. Esa energía se acumula en algún lado. Y entonces, al salir de aquí, pues podemos especular.
qué glándulas, qué partes del cerebro hay ahí que podían ser las anfitrionas de la energía del cordón de plata. Libre especulación. Él, en la proyecciología, posteriormente lo contesta. La proyecciología la desarrolló a partir de los 80, hasta prácticamente 2010, 2013 creo que murió. Entonces, muchos años después, ¿no? Durante 30 años después. En esos momentos él se lo preguntaba, pero luego llegó a desarrollar todos los conocimientos científicos relativos a esta cuestión. El proceso de translación de la conciencia es relampagueante. Pueden atravesarse las estructuras más espesas. Cuerpo emocional, 1000 veces más sutil, menos denso que el físico, compuesto por 1000 veces menos de masa que el físico y energías muchísimo más sutiles. Entonces, atraviesas virtualmente un cuerpo físico. ¿Por qué puedes atravesar un cuerpo físico? Porque el cuerpo físico, ya sabemos por los estudios de la física cuántica, que en realidad es hueco y horadable el cuerpo físico, porque está compuesto de células que tienen moléculas, que tienen átomos, que estudias el átomo, y el átomo resulta que tienen 99,99% de nada, bueno, de energía sutil, y 0,0001% de la masa del protón, el núcleo, y los electrones o partículas perimetrales. Sigues avanzando y al final, a nivel cuántico, las partículas que observas te das cuenta de que ya no hay masa, hay una onda. Es una onda energética. Es una onda que cuando la observas colapsa en una bolita. Pero si dejas de observarla, pues no ha colapsado. Estos son los experimentos últimos de la influencia determinante del observador en un experimento cuántico. ¿De acuerdo? Entonces, la materia es hueca. A gran escala, la sensación es sólida porque es energía codificada. Y entonces, esa codificación hace que los átomos luego, pues, se junten de una manera para hacer moléculas, pues, de cualquiera de los componentes químicos de la tabla periódica. Y esos componentes químicos juntos, pues a gran escala dan sensación de diferente solidez y textura y color. Pero a escala subatómica, la materia es hueca. Y entonces el cuerpo emocional, 1000 veces menos denso todavía, pues lo atraviesa sin problemas. El proceso de traslación de la conciencia es relampagueante. Repetimos, pueden atravesarse las estructuras más espesas. Sin embargo, todo es cambiante con respecto a la dimensión extrafísica. Cuanto más densa es la atmósfera extrafísica y la oscuridad del ambiente, menos rápida será la velocidad del vuelo y mayor el esfuerzo de voluntad exigido para el tránsito de la conciencia. ¿Qué ocurre? Que al igual que hay ambientes físicos, barrios, casas, donde la gente pues tiene un nivel evolutivo mental muy bajo, incluso pues está parapsicótica y notas la densidad del ambiente. Notas que es un ambiente, bueno, pues esto en el extrafísico, donde todo es la energía sutil de la emoción, pues donde hay ambientes extrafísicos de pensamientos oscuros, pues hay una densidad del ambiente, porque ahí todo es una cuestión de las energías.
continuamente estás exteriorizando tus energías. Entonces generas tú el ambiente con esa exteriorización. Y entonces, bueno, pues dice Waldo que cuando vas volando, cuando llegas a un ambiente denso, te cuesta más volar, tienes que hacer mucho más esfuerzo. Las diferencias locales influyen en el vuelo, que puede ser fácil y rápido o difícil y lento, conforme a la voluntad de decisión de la conciencia y a la densidad del ambiente. Hay atmósferas espesas, debido a las fuerzas mentales gravitantes, donde el vuelo es más difícil que en la propia corteza planetaria. La voluntad es el agente propulsor del vuelo. Voy para allá y vas. Además, o quiero aparecer en París, como ya nos ha relatado, y apareces en París. Ya está, o sea, vas, porque es inmediato. Esto además ya se ha experimentado a nivel cuántico con las partículas gemelas y la inmediatez de la influencia. Inmediatez. Es decir, la física cuántica revierte completamente el paradigma de la física tradicional o newtoniana o mecanicista, porque no tiene nada que ver lo que ocurre a nivel cuántico que lo que ocurre a nivel macro. No tiene nada que ver. Y entonces tiene más que ver el nivel cuántico con lo que ocurre en el extrafísico que con lo que ocurre en el físico. Podría decirse que la física cuántica es la física de las energías sutiles del extrafísico y la física mecanicista newtoniana es la física del entorno intrafísico. En la atmósfera sutil, el vuelo... Perdón, antes. Repetimos, la voluntad es el agente propulsor del vuelo. Cuando quiere, la conciencia se pasea como el hombre común o se para en el espacio. Se para. En la atmósfera sutil, el vuelo alcanza la velocidad del pensamiento sin que la conciencia pierda la lucidez. Tiene que ser algo extraordinario. Lo es. Es importante señalar que todo aquello que mantiene en alerta la mente intrafísica del cuerpo que está en la cama mientras tú estás proyectado, perjudica el acto de la proyección. Por eso, es preciso tomar precauciones en la base intrafísica, en la alcoba, donde te tumbes para realizar la proyección, o en el medio donde reposa el soma, el que sea. Este debe ser aislado para proteger al proyector de sorpresas negativas, evitando ruidos externos y eventualidades de cualquier tipo que provoquen el retorno precipitado del psicosoma. Por ejemplo, el timbre de la puerta, del teléfono o del interfono, el reloj de péndulo u otros relojes ruidosos, las palomas en las ventanas, los martillazos o las descargas del aparato sanitario, los dispositivos sonoros con volumen alto, las sierras, los golpes en edificios en construcción y las reformas de inmuebles cercanos, el canto de algunos pájaros en las inmediaciones, los picapedreros nocturnos en la calle, el tránsito de vehículos pasando sobre chapas metálicas, las fiestas en el barrio, el equipo de aire acondicionado desajustado, las vibraciones del suelo, las tempestades, los vendavales y demás incidentes de la naturaleza. La música de fondo no es aconsejable en el proyectarium. Waldo, siempre que te da ejemplos, te da 10 veces más ejemplos que cualquiera. Siempre. Es así. Es su personalidad particularísima. Para que te quede muy claro. Te tiene que quedar muy claro. Muy bien, pues hemos acabado. Se nos ha ido la hora con este capítulo Energías y Percepciones, el 13. Dejamos para la siguiente sesión el 14, Visita Frustrada, y como es cortito, empezaremos con el interesantísimo capítulo 15, Proyección desasediadora. Y sin más, aquí lo dejamos por hoy. Prospector, y hasta la próxima sesión.